passar a palavra para o Júlio, Paulo. O Júlio é nosso representante de Centro-América, né, de Honduras, e ele tinha trocado com a Isabel, e que a Isabel precisa sair, que ela tem que pegar um voo para voltar para su casa. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias, Fabiano. Júlio, por favor. Júlio é do estúdio Gufaló, de Honduras, mais um integrante da nossa rede, LataxNet, e é o nosso representante da América Central. Gracias. Buenas tardes a todos. Yo no hablo portugués y mi acento no es suramericano, así que a ver si me logran escuchar bien y entender un poco las ideas que vengo a transmitir desde Honduras. Pues se esperaría que la mayoría de ustedes sepan a dónde queda Honduras y cómo es su economía, un poco más pequeña, un país no suramericano, sí latino, con la cultura más o menos similar a la de toda Latinoamérica, pero con una estructura más pequeña, con unos ingresos más pequeños, con una forma de negocios también distinta y también con una historia un poco distinta, diferente. ¿Esto por qué lo digo? Porque muchos de los que han hablado antes, que han presentado, han comenzado directamente con los intercambios de información, con los convenios, con materias un poco más avanzadas, OCDE y situaciones similares que se dan en sus países, aunque se enteren en el 2009, como decían, de Uruguay, pues en Honduras es un poco más atrás. En Honduras un poco más atrás. Por esto quería comenzar primero con una generalidad, cómo funciona el sistema tributario muy básico, muy simple, y luego con una reforma actual que está sufriendo el sistema tributario, tanto legal como administrativo, la estructura de recaudación y recolección de impuestos, y por otro lado finalizar ya con los intercambios de información que pueden haber. Ahí les pongo una playa para que vean que no solo Río tiene buenas playas, sino que en Honduras también tenemos, solo que Caribe, un poco más caliente el agua. Y esto, ¿no? Entonces Honduras, un país pequeño, un país con 8 millones de habitantes, creo que la mitad de San Pablo, un poco menos, y con producción básicamente agrícola exportadora a Estados Unidos, como la mayoría de Latinoamérica, protegiendo sus activos, protegiendo la fuente hondureña. En Honduras el sistema tributario básicamente pues, se rige por esos principios. Legalidad tiene que estar en la ley, una ley aprobada por el Congreso, tiene que ser proporcional, equitativo, general para todos, y depende de la capacidad económica del contribuyente. Y esto lo digo porque este último punto, la capacidad económica del contribuyente, como mencionaban de Argentina también, Cristian, hace unas horas, que es importante entender que constitucionalmente lo es, el principio existe, pero en la realidad han habido reformas legales en las leyes tributarias que han buscado afectar de alguna forma indirectamente la capacidad contributiva, estableciendo impuestos mínimos, incluso cuando una empresa no tiene ganancias. Cuando una empresa no tiene renta, se le va a calcular el impuesto, el tributo, al 1.5% de las ventas, prácticamente de los ingresos, un impuesto mínimo que está afectando a muchas empresas extranjeras, sobre todo empresas de retail, que ingresan mucho, tienen muchísimas ventas y que su margen es muy pequeño, la mayoría de ellas transnacionales, Walmart, por ejemplo, PriceSmart, empresas muy grandes de retail. Y esto es importante porque este tipo de reformas que se fueron impulsando, como esta en el 2010, 11, 12, 13 y 14, que han sido declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia una vez, pero luego se volvieron a presentar bajo otro esquema, que en el fondo era lo mismo, pero la forma variaba un poco, y siguen vigentes y hay recursos presentados, han hecho de alguna forma que cunda un poco el pánico entre los inversionistas, que la gente tenga un poco de miedo, los que han llevado el dinero a Honduras, con promesas de estabilidad política, que sí la ha habido, de estabilidad gubernativa, pero reforma tributaria que les vengo a platicar,
y que, entre otras cosas, esta reforma tiene como consecuencia la adopción de sistemas de información, de intercambio de información financiera y tributaria un poco más eficaces, más fuertes. Luego, la reforma fiscal que les adelantaba, pues viene básicamente por exigencias del Fondo Monetario Internacional. Se ha suscrito un acuerdo con el fondo en el 2014 y por el sistema de cambio fijo de la economía hondureña, entre otras cosas, requiere un sistema tributario fuerte, que la recaudación del Estado sea mayor para mantener el cambio, no varía, no es volátil el cambio, es fijo, con una banda reptante, una modificación semanal muy pequeña, muy controlada por el gobierno. Entonces, entre otras cosas, se requería un nuevo sistema tributario que permitiera más recaudación, que permitiera más transparencia, fomentar la cultura tributaria que no ha existido en el país. En los 80s, 90s le preguntaban a alguien si pagaba impuestos y él te contestaba que no era tonto, o sea, que por qué iba a pagar impuestos si no tenía necesidad, si nadie lo iba a buscar, si no había un porqué. Ahora no es así y quizá comenzó fuerte con una persecución, como decía Walter hace un tiempo de Ecuador, hace un momento nos contaba Walter, cierre de empresas, que también lo habían comentado respecto de Perú, cierre de empresas, congelar el registro tributario nacional, que es el número de registro que tiene todas las empresas para poder hacer importaciones, por ejemplo, para poder hacer cualquier tipo de transacción económica. Entonces, se ha venido esta oleada, sobre todo impulsada por el fondo, como les decía. Luego, lo lógico, ¿no?, que también nos comentaban ahora de Paraguay, de Uruguay, es necesario adaptarse al mundo, entrar en el mundo, no quedarse fuera. Por ejemplo, ¿no?, FATCA, la adopción de FATCA es una muestra de ello. Los bancos te dicen que lo adoptan porque no pueden no adoptarlo, porque si no les congelan o les retienen el 30% de cualquier operación y no lo quieren hacer. Con Estados Unidos, sobre todo con un país como Honduras, que su comercio es dependiente mayoritariamente de los Estados Unidos, de quienes estamos muy cerca. Luego el tema de los abusos por la misma Dirección Ejecutiva de Ingresos, que es la autoridad tributaria administrativa, que hacía eso, ¿no? Cerraba negocios, llevar gente a la cárcel, aunque sea por 24 horas de requisa por parte de la policía para luego investigar, pero hacer todo un show mediático en la prensa, en los medios de comunicación, que facilita como implantar miedo, o más que miedo, como advertencias fuertes a las personas y hacen que tengan que querer, ¿verdad? Una forma de que la voluntad se mueva. Luego, pues mejora la recaudación, por esto mismo el fondo, ¿no? Lógico, no traje gráficas de recaudación histórica, pero sí que ha aumentado mucho la recaudación del impuesto sobre renta, aquí le llaman impuesto a las ganancias, y del impuesto sobre ventas, que es un IVA, es un impuesto de valor agregado. Una de las causas también de esta reforma, y que es una muestra de ese abuso de la autoridad fiscal, es la negativa de devolver créditos fiscales. Hay ahora mismo más o menos que serán $200 millones en crédito fiscal que no ha devuelto el Estado a distintas empresas porque no quiere, porque retrasa, porque busca cualquier excusa para no devolverlo y de esa forma pues se queda con el dinero en la caja y tiene unos mejores índices de recaudación también para lo mismo, para cumplir con el Fondo Monetario, pero que es evidentemente una afectación al consumidor, al contribuyente, perdón, y esta afectación pues ha hecho también más presión de parte de los empresarios, junto con esa que decía antes del impuesto mínimo confiscatorio, para que se haga esa reforma, sobre todo administrativa. Ya vamos a ver parte legal también con un nuevo código tributario, pero también administrativa, y que entre otras cosas, como decía al inicio, apunta a mayor intercambio de información. Luego, pues esto, ¿no? Es necesario tener un mejor cuerpo administrativo de personas, de empleados administrativos, funcionarios que conozcan más el tema tributario. Ya nos decían de
de Uruguay, por ejemplo, que no se enseñaba tributación internacional en las universidades, pues en Honduras tampoco, y no ha habido mucho impulso de la educación, incluso en tributación. Somos pocos los que manejamos el tema de tributación allá, porque no ha habido necesidad. Y ahora, en cambio, hay todo un boom, una nueva aventura y una nueva necesidad de conocerlo y, sobre todo, de prepararse para lo que está llegando en un mundo globalizado. Una de las cosas que están modificándose pues, es la administración tributaria, antes llamada Dirección Ejecutiva de Ingresos. De pronto, en el Semana Santa del año pasado, el viernes antes de Semana Santa, creo que fue 26 de marzo, 26 de abril, por ahí, se emitió un decreto que la gente no conocía, en la que inmediatamente se clausuraba la dirección, se cerraba, agarró por sorpresa, tomó por sorpresa a las personas, despidiendo a más o menos 1.500 empleados. Un proceso de transición, el tema del despido, pero en ese momento ya las autoridades de entonces dejaron la autoridad tributaria, asumió una comisionada presidencial de administración tributaria, otra persona distinta, para muchas cosas, para que no se llevaran información, para que fuera muy rápido, para que no hubiera un proceso largo de quejas, reclamos o de hacer más difícil el proceso. También es un país más pequeño, ¿no? Yo he escuchado hoy en la mañana el procedimiento que se piensa hacer en Brasil de modificaciones y reformas en un plazo muy largo. Como decían hace poco, es un planeta, no un país. Pues en Honduras es más pequeño, ¿no? Es más pequeño y se tomaron decisiones rápidas, entre otras cosas por eso, porque se veía que había que hacerlo y que había que hacerlo de una forma eficaz y efectiva. Dentro de esta administración, unas cosas que han ido cambiando recientemente para bien y que facilitan el intercambio de información, que facilitan la gestión eficaz de los documentos fiscales, de la información, es un sistema electrónico de pago de tributos, de presentación de declaraciones, todo el mundo tiene que estar registrado, un contrato electrónico, y prácticamente hoy todo se presenta electrónico, todo se paga electrónico. La facturación también cambió el año pasado, un proceso ahí sí un poco más largo porque se intentaba formalizar la mayoría de negocios que no estaban formalizados, emisión de facturas y documentos fiscales, que la gente pues reporte ante la autoridad tributaria, que haya muchísima más transparencia en ese sentido. Y no digo internacional, con pérdida de soberanía, como puede pasar o como nos decían que puede pasar con los tratados de intercambio de información, sino transparencia nacional. Porque, vuelvo y repito, lo que al inicio comentaba, no ha habido mucha cultura en Honduras de pago de impuestos o de fortaleza fiscal. Y pues eso, ¿no? Se ha ido fortaleciendo de alguna u otra forma, pero con reformas aisladas, y hoy lo que se pretende es una reforma global que incluye modificación de la administración tributaria. Les decía el despido de los empleados, una comisión liquidadora de un tiempo específico para reestructurarla, un nuevo organismo que se llama Sistema de Administración Tributaria, y estas actividades que ahora realiza una comisionada presidencial, una persona especialmente dedicada para ello, dependiente de la Presidencia de la República y no de la Secretaría de Hacienda, como es lo tradicional, de Secretaría de Finanzas. Y este tema, ¿verdad? 2013, 2014 se ha venido reiterando y hoy está en proceso. En teoría en diciembre tendría que acabar y ya instalarse tanto un nuevo código tributario como una nueva autoridad fiscalizadora. Y luego, ya pasando a un poco más de carne, digamos, es la reforma legal, la reforma de las leyes, más allá de la reforma administrativa de los operadores o de la autoridad. Pues un nuevo código tributario, tiene muchas figuras que he escuchado aquí, algunas positivas, otras no, según la experiencia de lo que han comentado ustedes, que escuchaba hoy y ayer, que tuvimos también una pequeña sesión interna, los que vinimos al Congreso a disertir. Pues el monotributo, se crea un monotributo para pequeñas empresas, para facilitar también la formalización, ya lo decían algunos con sus conceptos en la mañana que no es lo mejor, un tribunal administrativo especial para materia tributaria que no hay, obviamente eso es como muy básico, ¿no? Y probablemente sus países tienen muchísimo tiempo de haber, pero no, en Honduras no lo hay, no lo ha habido, como todo, ¿no?
una carencia importante, pero que presenta una oportunidad también para, pues para nosotros que nos dedicamos a esto y en general para la gente para ordenarse. La separación de la creación de la Superintendencia de Administración Tributaria y Administración Aduanera, separando por un lado las rentas tributarias y por otro las aduaneras. Las exoneraciones, las exenciones de impuestos tienen ahora un tratamiento más regulado, porque esa ha sido una forma grande no solo de evasión, sino que también de corrupción, financiamiento de partidos políticos, financiamiento de actividades ilegales, incluso actividades criminales por la vía de fundaciones, por la vía de entidades o grupos que tienen alguna exoneración. Se crea una figura de defensa del contribuyente, suscrita al Comisionado de Derechos Humanos en Honduras. El registro tributario nacional se le asigna a las personas desde el momento en que nacen. No es como ahora que uno tiene que ir a solicitarlo básicamente por propia voluntad o por alguna necesidad de trabajo, ¿no? Necesidad de comercio que tiene que hacer. Luego, la digitalización que facilita ese intercambio de información. Hay muchísimos convenios de la autoridad tributaria internos con otras autoridades locales, nacionales, la seguridad social, fondos de pensiones, con bancos, con empleadores, con secretarías de Estado, del gobierno, en fin, distintas instituciones que tienen que compartir información, obviamente para el mismo fin, para el que se comparte información afuera, solo que adentro, que es un paso primero que hay que dar y que se da en todos los sitios, ¿no? Entonces ahora la plataforma digital para facilitar esto y el tema de regularizar esas mismas facultades que tiene la autoridad fiscal de cierre de negocios. Y luego con el tema, pues para ir concluyendo antes de terminar con dos anécdotas, con el tema de intercambio de información, que es lo que nos ocupa ahora en las charlas de la tarde. Básicamente FATCA es lo que está en vigor. Hay un tratado con Ecuador suscrito, pero no aprobado por el Congreso, o sea que no está en vigor por parte de Honduras, pero sí está suscrito, solo uno, no hay más. Es parte de la política que tiene que empezar y que permite el nuevo Código Tributario, es impulsar tratados de este tipo, pero ahora solo hay uno. Y FATCA, que sí entró en pleno vigor, se firmó en el 2014, ya este año ya estaba totalmente en vigor, desde mediados del año pasado, muy importante por la procedencia de negocios de Honduras, que con Estados Unidos es la gran mayoría, también por la cantidad de empresas estadounidenses y personas estadounidenses que tienen sus negocios en Honduras. Es súper importante, ha cambiado mucho la forma de los bancos de hacer negocios, respetando el secreto bancario obviamente, y pues no voy a extenderme en explicar qué es FATCA porque ya lo saben, ya lo han explicado aquí mis predecesores, pero sí saber que pues tiene mucha fuerza y está en pleno vigor en Honduras. Ha habido un tema quizá que ha sido especialmente relevante el año pasado, a finales del año pasado, sobre intercambio de información y en general sobre transparencia de información, sobre mostrar lo que hay, y no necesariamente tributaria, porque no es de un ámbito fiscal, pero sí es y ha sido importante, y es desde el punto de vista de lavado de activos. Lo traigo aquí a la mesa a colación porque pues en el fondo está el mismo concepto, ¿no? Aunque no es para decirme cuánto ganás y cuánto me tenés que pagar de renta, pero sí es en el fondo para que me digas qué es lo que tenés, de dónde viene tu dinero, y yo pueda decirte si es un dinero limpio o no. Y es a raíz de la aplicación de la OFAC, que es la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, Office of Foreign Assets Control. Y ellos lo que han hecho es suscribir convenio con Honduras para que los bancos y las instituciones financieras digan de dónde vienen sus activos. ¿Y qué sucedió? Pues sucedió el año pasado que por temas de narcotráfico, por temas de blanqueo de dinero de narcotraficantes, un banco, uno de los bancos más grandes o más historia quizá, no más grande, pero sí con más historia en el país, de una de las familias más poderosas, de hecho la segunda o la tercera familia más rica de Honduras, se vio envuelta en el lavado de dinero proveniente de narcotráfico a un narcotraficante que este narcotraficante se entregó a Estados Unidos.
En Honduras, para hacer un paréntesis, hay mucho narcotráfico. Es un sitio porque tiene que pasar la droga que viene de Sudamérica a Estados Unidos, obligatorio, ya sea por mar o por aire. Hay mucha violencia procedente del narcotráfico y ha habido una batalla fuerte del gobierno con ayuda de Estados Unidos en los últimos años para pues ir solucionando el tema. No se soluciona, es muy difícil, hay muchas muertes, pero entre otras cosas lo que se ha hecho es a través de Estados Unidos, el gobierno estadounidense, fomentar a los mismos narcotraficantes a que se entreguen al FBI, a que se entreguen por su propia voluntad, por su propia cuenta, y entre estos se entregó uno de los más importantes y entregándose pues empezó a delatar cómo era su esquema, su funcionamiento, que tenía que ver también con otros países, con Guatemala, con El Salvador, con el mismo Honduras, y pues resultó que este banco le blanqueaba el dinero. La noticia habrá salido un viernes, cuando una de estas personas, de esta familia, viajó a Miami. Me parece que viajó a ver un partido de fútbol o algo, viajó a Miami. En el aeropuerto lo capturaron, a la cárcel, la noticia por todos lados. Eso fue un viernes y el lunes la Comisión de Bancos ya estaba declarando la liquidación forzosa de ese banco, porque la OFAC, que entre otras cosas lo que te dice es que si tú haces negocios con una empresa que ha sido vinculada presuntamente, ni siquiera tiene que haber declaración definitiva, presuntamente con lavado de activos, tú también te infectas y tú no puedes comerciar con ninguna empresa de Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasó? Que no se puede comerciar con Visa, con Mastercard, con tarjetas de crédito y con ningún banco estadounidense, y podía infectar todo el sistema bancario nacional. Entonces se declaró la liquidación forzosa del banco. ¿Y esto por qué lo digo? Porque parece que viene a colación cuando estamos hablando de tributación. Pues por lo mismo, porque la información a la que se tiene que llegar, o el intercambio o la transparencia, está en la mira de los países de primer mundo, está en la mira de los países que no quieren que se les escape su dinero o que sean utilizados para lavar dinero, para lavar activos. Y pasó en Honduras y tuvo que cerrar ese banco con la consecuencia de muchísimos empleados a la calle de un día para otro. Este grupo económico tenía empresas de cable, empresas exportadoras, empresas productoras de carne, empresas agrícolas, y todas tuvieron que cerrar, y algunas sobrevivieron modificando su estructura, pero en fin, no esto. Y luego, finalmente, pues Panama Papers, SwissLeaks, también lo que decían aquí, no ha tenido mucho impacto allá en Honduras, aunque sí hay gente, pero no ha tenido más impacto porque el impacto mediático no ha sido el mayor. Y pues esto, en Honduras no tiene tratados para evitar la doble imposición. Tuvo uno con Estados Unidos allá por los 50 y 60, ya no está en vigor. Era importante, paradigmático, porque ese fue uno de los tratados que utilizó la justicia estadounidense para definir el concepto de beneficiario efectivo. Ahora ya no está en vigor, no hay. Se espera que con el nuevo Código Tributario que lo impulsa este tipo de tratados, pues se fomente ese avance, ese progreso, no sé si progreso, pero por lo menos esa moda que ahora va en todos los países. Y pues básicamente en mi presentación, no sé si alguien tiene alguna pregunta, consulta o básicamente. Alguma pergunta? Obrigado, Júlio. Acho que é importante trazer um pouco da visão de Centro-América e de um país, Honduras.